En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 1.5 del programa de estudios. La unidad 1.5 habla acerca de las características generales de los dientes. En el libro de Figún, nuestro libro base, está desarrollado este capítulo como caracteres generales de los dientes. Características y caracteres generales de los dientes se refiere a lo mismo. Se refiere a las principales características que precisamente hacen que los dientes sean tan particulares dentro del organismo humano, dentro del ser humano. Para poder entrar en el contexto del tema que vamos a tratar, vamos a rememorar brevemente la definición de los dientes, que es la definición que precisamente Figún desarrolla muy bien en el texto. Constituido por tejidos perfectamente definidos y que reconocen distinto origen embrionario, los dientes son órganos duros, pequeños, de color blanco amarillento, dispuestos en forma de arco en ambos maxilares. Esta es la definición que nos da Figún acerca de los dientes y que ya podemos entender a partir de que ya fuimos desarrollando previamente todas las unidades que hablan acerca de los tejidos. Están constituidos por tejidos perfectamente diferenciados, por eso los dientes son órganos. Y estos tejidos reconocen distinto origen embrionario. Los dientes son órganos duros, son pequeños relativamente, presentan un color aproximadamente blanco-amarillento y ustedes saben que se disponen en forma de arco en ambos maxilares. Por eso tenemos un arco dentario superior y un arco dentario inferior. Al conjunto del arco dentario superior y del arco dentario inferior es a lo que conocemos con el nombre de sistema dentario. Bueno, en esta definición tan completa que nos da Figún acerca de las piezas dentarias, nosotros podemos establecer las 4 características principales que vamos a estudiar durante este año. ¿Y cuáles son esas características que hacen que los dientes sean tan particulares? Bueno, el color que presentan las piezas dentarias. Vamos a estudiar el tamaño que presentan las piezas dentarias o que pueden presentar estas piezas dentarias. Vamos a estudiar en qué consiste la forma dentaria como característica o como carácter general de los dientes y la dureza que precisamente caracteriza a las piezas dentarias. ¿Por qué los dientes se caracterizan por esto? Porque tienen un color que a partir de hoy vamos a entender que puede ser variable, que presentan un tamaño que también puede variar, que tienen una diversidad de forma a nivel de cada una de las piezas dentarias y que si bien es cierto son órganos duros, esa dureza también puede variar. Se dan cuenta que las principales características del diente salen o se expresan ya en el concepto, en la definición. Los dientes son órganos duros, de color blanco amarillento, pequeños, que se disponen en ambos maxilares en forma de arco. Bueno, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la unidad es vamos a hablar y desarrollar en dónde radica la característica del color en las piezas dentarias, el tamaño, la forma que pueden presentar los dientes y en qué varía esa forma que pueden presentar los dientes y la dureza que caracteriza a los dientes. En ese orden, empezamos por el color de los dientes. La definición de Figún habla de que las piezas dentarias presentan un color blanco amarillento, porque generalmente ese es el color que presentan las piezas dentarias. Pero a partir de la clase de hoy, vamos a establecer que ese color es variable. Ahora, ¿cómo nosotros apreciamos el color de los dientes? Por la refracción directa de la luz. Porque cuando nosotros podemos observar a la pieza dentaria, la luz que incide y que se refracta en esa pieza dentaria hacia nosotros es la que nos va considerando el color que presenta aparentemente esa pieza dentaria. Por eso, en la apreciación del color de un diente in situ quiere decir en la cavidad bucal, en su lugar original, influye en el tipo de luz, qué tipo de luz incide sobre los dientes, la forma en que esta luz llega hacia los dientes, porque eso es vital para poder entender cómo se observa la tonalidad de color en un diente, y la naturaleza de la superficie iluminada,
porque normalmente si la superficie es brillosa o si es áspera, incide en la apreciación que tengamos acerca del color que presenta cada pieza dentaria. A partir de ahora, decir que los dientes son de color blanco amarillento es una generalidad. ¿Por qué? Porque el color de las piezas dentarias puede variar y varía de acuerdo a los siguientes factores. El color puede variar de acuerdo a la dentición. El color puede variar de acuerdo a la calcificación que presentan las piezas dentarias. Ese color puede variar de acuerdo a si se trate de un diente anterior o de un diente posterior. El color de los dientes varía también de acuerdo a los tercios coronarios y vamos a fijarnos que en un mismo diente no hay un color único y uniforme. Y también puede variar de acuerdo a los tejidos blandos vecinos que influyen en la tonalidad de color de las piezas dentarias. Les vuelvo a repetir, decir que los dientes son de color blanco amarillento ya a partir de ahora es una generalidad. Y si ustedes se preguntan por qué algunas personas tienen los dientes más blancos y los dientes más amarillos, bueno, aquí vamos a entender en dónde radica la variación del color de las piezas dentarias de acuerdo a estas características. En principio hablamos de la dentición. Y si bien es cierto, la dentición permanente nos presenta este color básico a nivel de las piezas dentarias, el color blanco amarillento, no es así y no es igual para los dientes temporarios, porque si se fijan bien, en una criatura, las piezas dentarias temporarias o primarias, los dientes son de color blanco azulado, blanco azulado. Vale decir que si bien es cierto los dientes permanentes tienden a tener un color blanco amarillento, los dientes primarios tienden a tener un color blanco azulado. Esa blancura que presentan los dientes primarios, blancura lechosa, de ahí sale el término de dientes de leche, justamente por la tonalidad de color que presentan los dientes temporarios o comúnmente llamados dientes de leche. Tan es así que si en una cavidad bucal encontramos una dentición mixta, vale decir que encontramos piezas dentarias permanentes que ya iniciaron el recambio o el reemplazo de las piezas dentarias temporarias, ustedes se pueden fijar la variación en la tonalidad de color. Los dientes permanentes que son más amarillos y los dientes primarios o temporarios que tienden a ser más blancos, de un color blanco azulado. ¿Por qué la diferencia de color? Bueno, esa diferencia de color generalmente se basa en la calcificación del diente, como vamos a ver más adelante. Los dientes permanentes tienden a ser dientes más maduros en la calcificación. Los dientes primarios tienden a tener poca calcificación. Eso hace que los dientes primarios o dientes de leche sean más propensos al ataque de bacterias, porque normalmente las criaturas suelen tener caries a nivel de las piezas dentarias temporarias por la poca calcificación que presentan. Pero en principio, la variación del color se basa de acuerdo a la dentición. Normalmente los dientes permanentes son de color blanco amarillento y los dientes primarios o temporarios son de color blanco azulado. Diferencia de color de los dientes de cada una de las denticiones que se puede apreciar muy bien aquí y la van a poder apreciar en cualquier criatura en donde la dentición sea mixta, dientes permanentes y dientes primarios. Esa es la primera variación que vamos a estudiar a nivel del color de los dientes. Hablamos también de la calcificación. Y si bien es cierto, estudiamos a nivel de los tejidos que sobre todo la dentina es el tejido que se va calcificando durante toda la vida del diente, la calcificación influye a nivel del color de los dientes. ¿Qué quiere decir? Que los dientes muy calcificados o bien calcificados generalmente presentan un color más amarillo. Normalmente los dientes cuando reciben mucha calcificación presentan esta tonalidad porque el calcio amarillenta las piezas dentarias. Quiere decir que dientes muy amarillos generalmente es sinónimo de una muy buena calcificación. Posiblemente no sea estéticamente muy agradable, pero los dientes bien calcificados son dientes muy resistentes al ataque de las bacterias, que en la cavidad bucal existen a millones. Sin embargo, las piezas dentarias con poca calcificación podrían ser más atractivas a la vista, pero hablan también
de una poca calcificación a nivel de la estructura de los tejidos, en especial la dentina, porque los dientes blanquecinos indican una hipocalcificación, hipo que se refiere a poca calcificación. Vale decir que los dientes bien calcificados normalmente tienden a ser más amarillos. A mayor calcificación, los dientes tienden a ser más amarillos. A menor calcificación, los dientes tienden a ser más blanquecinos. Cuando el diente es más calcificado, y les vuelvo a repetir, el calcio es el mineral que entra en mayor proporción en la mineralización de las piezas dentarias, por eso hablamos de tejidos calcificados. A mayor calcificación, si bien es cierto la tonalidad de los dientes tiende a ser más amarilla, también suelen ser dientes más resistentes. A menor calcificación, los dientes tienden a ser más blanquecinos y posiblemente también, realmente, no es posiblemente, tienden a ser más propensos al ataque de las bacterias. Normalmente, el sexo a nivel de la calcificación varía en los dientes, en los varones y en las mujeres, porque en los dientes de los individuos varones, los dientes tienden a ser más amarillos porque normalmente el varón tiende a tener mayor calcificación en el organismo. Así también las mujeres, como tienen menor calcificación, los dientes tienden a ser más blanquecinos. Esa es la naturaleza del ser humano a nivel de los individuos del sexo masculino y los individuos del sexo femenino. Ni qué decir en personas, en mujeres embarazadas, en donde el calcio no solamente va a nivel de los huesos y dientes de la paciente embarazada, sino también a nivel de la criatura, del bebé en formación. Por eso los dientes tienden a ser en las embarazadas incluso más blancos, por el calcio que va fluyendo a nivel del, o que va dirigiéndose hacia el feto en formación, embrión y feto en formación. En fin, la calcificación influye en la tonalidad del color de los dientes. A mayor calcificación, los dientes tienden a ser más amarillos. A menor calcificación, los dientes tienden a ser más blanquecinos. El color de los dientes también varía, ya sea que se trate de dientes anteriores y dientes posteriores, porque si se fijan bien en una sonrisa, se van a dar cuenta que los dientes anteriores tienden a ser más claros, sobre todo los incisivos centrales. Y a medida que nos vayamos dirigiendo hacia la parte posterior, parece que los dientes se van oscureciendo, al punto que los dientes posteriores tienden a ser más amarillos. No es necesariamente porque la naturaleza haga que los dientes anteriores sean más blancos y los posteriores más amarillos. Lo que influye en la tonalidad del color a nivel de los dientes anteriores y posteriores es la incidencia de la luz, porque la luz incide directamente a nivel de los dientes anteriores y eso hace que aparenten ser dientes más claros. Incluso el incisivo central suele ser más claro que el lateral, que a su vez suele ser más claro que el canino, sencillamente porque la luz incide directamente a nivel de los centrales. Lo hace ya en forma indirecta a nivel de los laterales, mucho más indirecta a nivel de los caninos, y a nivel de los dientes posteriores ya están prácticamente cerrados por las mejillas y los carrillos, por eso tienden a ser más oscuros. En este caso, no es necesariamente que los dientes anteriores sean más blancos que los posteriores, sino que aparentan ser más claros que los posteriores. Esto es debido a la incidencia de la luz. Y por eso los dientes anteriores suelen ser más claros que los posteriores, pero normalmente los dientes, tanto anteriores como posteriores, suelen tener la misma tonalidad de color. Lo que hace que aparenten más claros los anteriores y más oscuros los posteriores es la incidencia que hablamos al principio, la refracción directa de la luz, que incide directamente a nivel de los dientes anteriores y en forma indirecta a nivel de los dientes posteriores. En este caso, ¿en dónde radica la diferencia? En la posición de los dientes, para decir que los anteriores sean más claros y que los posteriores sean más oscuros. También, si se fijan bien en una misma pieza dentaria, la tonalidad del color varía. Y eso es cierto porque en un diente nunca encontramos necesariamente una misma tonalidad de color. La teoría nos dice que en un mismo diente existen diferencias de tonalidad y normalmente suele ser más oscura la porción cervical del diente, un poco más claro el tercio medio y a nivel del tercio incisal encontramos
mayor blancura e incluso mayor translucidez. Más oscura es la porción cervical que el borde incisal. ¿Por qué se da esta característica? Por el espesor variable del esmalte que entendimos en la clase anterior, recubre a la dentina en la porción coronaria de las piezas dentarias. ¿Y qué pasa con este esmalte? Que ya estudiamos anteriormente que tiene un espesor variable. Es mínimo el espesor de esmalte a nivel del tercio cervical, apenas 0,5 milímetros de espesor, a veces falta incluso. ¿Y qué pasa en esta zona? Que al ser un espesor mínimo de esmalte, entonces se aprecia mucho más la tonalidad del tejido subyacente, que es la dentina. En el tercio medio ya hay un espesor un poquito más considerable, por eso el diente ya tiende a ser un poco más blanco. Y en el tercio incisal, las piezas dentarias, o incluso en el tercio oclusal, las piezas dentarias prácticamente tienen esmalte, y por eso es que el color ya es blanco translúcido. De tal manera que en una misma pieza dentaria tenemos distintas tonalidades de color por el hecho de que el esmalte tiene un espesor variable y deja pasar en gran o en menor medida el color del tejido subyacente, que es la dentina. Se entiende, por lo tanto, que el tercio cervical suele ser más amarillo, el tercio medio un poco más blanco y el tercio incisal de las piezas dentarias de los dientes anteriores suele ser prácticamente translúcido. Y se entiende por consideración general y concluimos que queda establecido entonces que el color de los dientes es el de la dentina. ¿Y por qué hay esta variación de color? Es porque sencillamente el esmalte que cubre a la dentina tiene un espesor variable. Si el esmalte tuviera un espesor homogéneo, entonces el diente sería de solo una tonalidad de color. Pero normalmente los dientes tienden a ser más oscuros a nivel del tercio cervical y más translúcidos a nivel del tercio incisal. Y en los dientes posteriores sería a nivel del tercio cervical y oclusal. Es por la proporción de espesor variable que tiene el esmalte. Por último, el color de las piezas dentarias varía de acuerdo a los tejidos blancos vecinos y a veces observamos dientes claros y dientes amarillos, pero en contraste con los tejidos que se encuentran alrededor. Porque, por ejemplo, en personas de tez blanca, los dientes aparentan ser más oscuros. En personas de tez oscura o más oscura, los dientes aparentan ser más blancos. ¿Por qué es esto? Es sencillamente por el efecto de contraste que aparentan las piezas dentarias sobre los tejidos alrededor. En ciertos casos, en los dientes in situ, en boca, cuando nosotros observamos las tonalidades, son muy poco comunes y responden a refracciones producidas por los tejidos vecinos. Esto es notable en personas de piel oscura. ¿Por qué? Porque los dientes por contraste aparentan ser blancos y recuerden este nombre. Aparentan ser más blancos, no necesariamente porque sean blancos, sino que el contraste con los tejidos oscurecidos alrededor hace que aparenten ser más blancos. O incluso en aquellas personas con labios maquillados, los dientes aparentan ser más claros. Este es un truco que las mujeres suelen utilizar, precisamente porque el maquillaje hace que los dientes aparenten ser más claros. Pero la verdad es que las piezas dentarias presentan una tonalidad de color y lo que hacen los tejidos vecinos alrededor es matizar o contrastar el color de las piezas dentarias. El pigmento que hace que la piel sea más o menos oscuro es la melanina. La melanina no solamente pigmenta la piel, sino pigmenta también la encía. Y por eso el color de la encía, por contraste, incide también en la apariencia de tonalidad de las piezas dentarias. Porque normalmente cuando la encía es muy oscura, los dientes van a resaltar más en el color. La encía un poco más clara, los dientes tienden a resaltar menos. Ustedes me van a decir esta imagen en donde la encía aparenta ser, de hecho la encía es oscura y los dientes aparentan ser amarillos. Bueno, estos dientes son de este paciente. Y fíjense cómo el contraste de color de este paciente de tez oscura hace que a vista y a primera vista los dientes tiendan a ser
tan blancos y sin embargo son de color blanco amarillento. ¿Qué quiere decir? Que son los tejidos blandos vecinos los que contrastan y matizan el color de los dientes. En personas de tez oscura los dientes aparentan ser más claros y en personas de tez blanca los dientes aparentan ser más blanquecinos. Y en eso radica la variación de color de acuerdo a los tejidos blandos vecinos. Vale decir que a partir de ahora decir que los dientes son de color blanco amarillento depende mucho de ciertos factores. Factores como por ejemplo la dentición, porque sabemos a partir de ahora que los dientes permanentes son de color blanco amarillento y los temporarios son de color blanco azulado. La calcificación, porque sabemos a partir de ahora que los dientes más calcificados suelen ser más amarillos y a menor calcificación suelen ser más blancos. Por eso los hombres, varones, suelen tener dientes un poco más amarillos que las mujeres, que suelen tener dientes más blanquecinos, porque las personas del sexo masculino normalmente por naturaleza tienden a tener mayor calcificación, a pesar de que esa es una tendencia. El color de los dientes varía de acuerdo a si son anteriores o posteriores. Los anteriores tienden a ser más claros por la incidencia de la luz, recuérdenlo, y los posteriores, al ubicarse en el sector posterior y tapados por el callejón que se refiere al vestíbulo de la boca, tienden a ser más amarillos. Los dientes varían de acuerdo al color a nivel de los tercios coronarios. En el tercio cervical suelen ser más oscuros, en el tercio incisal suelen ser más translúcidos. Es porque el tejido que recubre a la corona, que es el esmalte, deja pasar el color de la dentina, que es el que le brinda el color natural a las piezas dentarias. En algunas partes se ve más la dentina, en otras partes se ve menos. Y el color varía también de acuerdo a los tejidos blandos vecinos por contraste. Por eso en personas de tez blanca los dientes aparentan ser más amarillos. En personas de tez oscura o cuando se utilizan maquillajes oscuros resalta el color de los dientes que aparentan ser más claros. Aquí está la variación de color de las piezas dentarias. Y si bien la definición nos dice que los dientes son de color blanco amarillento, bueno, ahora sabemos que los dientes y la tonalidad del color de los dientes puede variar. Esta es la primera característica general que vamos a estudiar en los dientes. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el día de mañana, cuando nos toque reconstruir una pieza dentaria, cualquier tipo de tratamiento que vayamos a realizar para mimetizar un material con el color natural de los dientes, hay que entender en dónde radica la variación. Porque si yo sé que las piezas dentarias tienen un color variable, es por eso que cuando yo tenga que utilizar materiales que imiten el color de los dientes, voy a tener que constar una gama de colores, porque hay dientes más amarillos, porque hay dientes más claros, porque incluso en un mismo diente no hay un único color. Así que esto es necesario saber para poder el día de mañana reconstruir en forma estética una pieza dentaria. La variación del color en los dientes. Pasamos a la segunda característica general de los dientes, que se refiere al tamaño. Y si bien es cierto, las personas son de diferente tamaño, es evidente que en ese sentido podemos hablar de que el tamaño de los dientes es variable. Y es variable de acuerdo a las características del sujeto portador de las piezas dentarias. Es evidente que en personas chicas los dientes tienden a ser más chicos. En las personas grandes los dientes tienden a ser más grandes. Normalmente la naturaleza es así. No vamos a encontrar a una persona de tamaño pequeño con dientes muy grandes. Es muy difícil esa desproporción. Pero ¿en dónde radica entonces la diferencia de tamaño? Bueno, incide la raza. Y las razas en particular. ¿Por qué? Porque las razas provistas de macizos faciales muy amplios poseen dientes de gran tamaño y con raíces bien desarrolladas. Al contrario ocurre en los que el desarrollo craneal predomina sobre el facial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros tenemos a nivel del cráneo y trazamos una separación entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo, a los huesos de la cara se le conoce como el macizo facial. El macizo facial es el conjunto o conglomerado de huesos de la cara. Y en la parte posterior encontramos a los huesos del cráneo, que forman parte del macizo craneal,
El macizo craneal incluye a todos los huesos del cráneo. Bueno, ¿qué pasa? Que hay razas en donde los huesos de la cara o macizo facial tiende a ser más desarrollado, y en esos casos, como los dientes acompañan a esa proporción, cuando tenemos razas y personas que tienen huesos grandes a nivel de la cara, normalmente los dientes tienden a ser de gran tamaño y con raíces bien desarrolladas. Cuando el macizo facial es más desarrollado, los dientes tienden a tener mayor tamaño. Lo contrario suele pasar cuando el macizo craneal o los huesos del cráneo suelen ser más desarrollados. En esos casos, los dientes tienden a ser más pequeños, y hay razas, como por ejemplo la raza caucásica, en donde el macizo craneal suele ser más desarrollado y los dientes tienden a ser de menor tamaño y con raíces normales o incluso poco desarrolladas. Ahora, el sexo también varía de acuerdo al tamaño, porque normalmente los varones tienden a tener mayor desarrollo a nivel de los huesos en el crecimiento que las mujeres. Y en ese sentido, los individuos o los dientes de individuos del sexo femenino son en general más pequeños y delicados que los del sexo masculino. Por eso las mujeres tienden a tener dientes más pequeños. Es porque evidentemente el desarrollo de las mujeres suele ser menor al desarrollo de los varones. Es una cuestión de la naturaleza. Y por eso los dientes femeninos suelen ser más pequeños y los dientes masculinos suelen ser más grandes. Porque normalmente hay un acompañamiento en la proporción. En personas grandes los dientes tienden a ser más grandes. Hablamos de desarrollo. En personas más pequeñas, las mujeres por ejemplo, en naturaleza más pequeña, el desarrollo es menor y los dientes tienden a ser de menor tamaño. Hay una diferencia a nivel del sexo, como lo había también a nivel del color. Ahora, es importante entender esta cuestión del tamaño y entender la premisa que los dientes del sexo femenino suelen ser más pequeños que los del sexo masculino. ¿Por qué? Porque se pueden anotar algunas características especiales para efectuar una determinación del sexo mediante el estudio de los dientes. Esto es útil en antropología y en ontología legal y forense, porque nosotros, mediante ciertos estudios, podemos identificar si un diente le perteneció a un hombre o a una mujer. En ese sentido, Hutchinson estableció un índice y mediante una fórmula en donde utiliza el incisivo central, por ejemplo, y el incisivo lateral como dientes que utiliza para estudiar el diámetro mesiodistal o ancho del incisivo central dividido por el ancho del incisivo lateral y multiplicado por 100 suele dar un valor. Y en ese sentido el valor a nivel de los dientes masculinos y de los dientes femeninos suele variar y suele tener tendencia. No es importante necesariamente saber estas fórmulas, es simplemente indicativo de que si uno establece que las piezas dentarias del sexo femenino suelen ser más pequeñas que las del sexo masculino, el estudio que realizan los distintos anatomistas, antropólogos e incluso odontólogos forenses puede ayudar el día de mañana para establecer si una pieza dentaria in vitro, ya no in situ, in vitro, puede o corresponde a un diente masculino o un diente femenino. Hay varios autores que establecieron esto, no solamente Hutchinson, sino también Flower, pero en todo caso es simplemente para establecer que ese tamaño es importante tener en cuenta la variabilidad de acuerdo al sexo masculino o femenino. Vuelvo a repetir, no hace falta saber estas fórmulas porque esto vamos a estudiarlo más bien en odontología forense. Del tamaño pasamos ya a la forma dentaria. Y ustedes saben que los dientes tienen distintas formas. Incisivos, caninos, premolares y molares incluso tienen distintas formas. Vamos a estudiar eso a medida que estudiemos a los dientes en forma particular. Ahora, es tan diferente la forma de las piezas dentarias y dónde radica la variación en la diferencia de forma de las piezas dentarias, porque dentro del terreno de lo normal la variación es terriblemente manifiesta, no solamente entre hombres y mujeres, sino también de acuerdo a los grupos dentarios en particular. Así que cuando hablamos de forma, evidentemente tenemos que hablar de variación en las distintas formas que tienen las piezas dentarias. En esta parte existen varios autores que estudiaron en dónde radica esta
variación que hace que los dientes tengan distintas formas en las personas. En especial 3 autores que vamos a mencionar en esta unidad. Uno de ellos es Leon Williams, que establece 3 formas fundamentales que son fácilmente reconocibles en las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores. Porque si nosotros podemos ver a cada uno de nuestros compañeros, familiares, incluso a nivel de la forma que tienen los incisivos centrales, se van a dar cuenta que hay una variación en esa forma. Y algunos incisivos centrales pueden tener forma cuadrada, otros pueden tener forma ovoidea y otros incluso pueden tener forma triangular. Williams establece estas 3 formas que son comunes a nivel de las piezas dentarias, tomando como referencia los incisivos centrales superiores, con toda la gama de formas intermedias que pueden presentar estas 3 formas geométricas. Este es un ejemplo de incisivos centrales en forma cuadrada, en donde la longitud y el ancho son muy parecidos. Hablamos del diámetro cérvico-incisal y del diámetro mesiodistal. Y según Williams está la gama de forma de tipo cuadrada a nivel de los incisivos centrales. Cuando existe un mayor desarrollo en sentido cérvico-incisal o en longitud, estamos en presencia de la variable ovoidea que pueden presentar las piezas dentarias. Y cuando existe un estrechamiento a nivel del cuello, estamos en presencia de la variable triangular, siempre de acuerdo a Williams, que estableció estas 3 formas de las piezas dentarias de acuerdo a cómo se presenta el incisivo central superior. Ahora, normalmente existe un acompañamiento de la forma entre los dientes anteriores y posteriores, por eso Williams establece como parámetro los incisivos centrales. Porque según Williams, si los incisivos centrales son cuadrados, los laterales también tienen esa característica, los caninos tienen poca altura, los premolares suelen ser también de poca altura, y sucesivamente con los molares. Si los dientes tienden a tener mayor tendencia de alargamiento ovoideo a nivel de los incisivos centrales, quiere decir que según Williams, siempre según Williams, los laterales, los caninos presentan esa misma proporción en la forma de esas piezas dentarias. Ahora, normalmente la forma de las piezas dentarias siempre va acompañado de la forma del rostro, porque esa es una característica natural. Y siempre, según Williams, existe correspondencia entre estas 3 formas que vimos anteriormente y las formas del contorno facial, la curva del arco dentario y de los procesos alveolares, que son los alveolos en donde se alojan las piezas dentarias. Y generalmente a nivel de la forma del rostro. Cuando el rostro es cuadrado, normalmente el paciente suele presentar esta forma cuadrada o cuadrangular a nivel de los incisivos centrales. Cuando la forma del rostro y el contorno facial es ovoidea, normalmente el paciente suele presentar forma ovoide a nivel de los incisivos centrales. Y en rostros de forma triangular, los incisivos centrales suelen tener esta forma triangular. Quiere decir que existe un acompañamiento y una correspondencia entre la forma del rostro para establecer la forma de las piezas dentarias, siempre de acuerdo al parámetro, el incisivo central superior. Este es el estudio que hizo Williams en el sentido de la forma dentaria. Otro autor es Crespi, que habla de que examinando la forma de las coronas dentarias, sobre todo con criterio de aplicación a la prótesis, porque es importante entender, después vamos a ver cómo tomar en cuenta la forma dentaria cuando vamos a hacer una rehabilitación protésica, un tratamiento protésico. De esta manera, Crespi establece 4 tipos de formas fundamentales. Crespi habla más de los dientes posteriores y no solamente del incisivo central. Y habla de que los dientes pueden tener forma cuadrangular, pueden tener forma trapezoidal con base mayor en cervical, trapezoidal con base mayor en oclusal y pueden tener forma ovoidal. La imagen nos muestra las 4 formas que pueden tener los dientes siempre según Crespi. Los dientes pueden tener forma cuadrada, algunas caras de hecho lo tienen. Pueden tener la forma de un trapecio. Un trapecio es una figura geométrica de 4 lados desiguales en donde la base del trapecio está hacia la zona cervical, hacia el cuello. Los dientes pueden tener forma de trapecio, forma trapezoidal, pero en donde la base del trapecio, la parte más ancha del trapecio, está hacia oclusal,
con base mayor en oclusal, y está también la variante de forma ovoidea que pueden tener las piezas dentarias. Crespi establece que las distintas caras de los dientes pueden tener estos 4 tipos de forma, y es importante entenderlo porque el día de mañana, cuando se hace algún tratamiento protésico, bueno, podemos establecer estas formas para reemplazar a los dientes de acuerdo a la forma de los dientes originales. Otro autor, Moses Diamond, establece que la forma de los dientes puede variar, pero puede variar específicamente en lo que se refiere al tamaño y a la compenetración de los lóbulos del desarrollo que forman las coronas de los dientes. Diamond, de hecho, establece una serie de caracteres constantes o normas, cuyas modificaciones son las que provocan las distintas formas o tipos de dientes. Entre estas modificaciones encontramos el número de lóbulos que integran un diente, la forma y el contorno de los lóbulos, la ubicación de esos lóbulos y la relación entre cada uno de los lóbulos. Quiere decir que de acuerdo a cómo se vayan formando los lóbulos que estudiamos ya en el capítulo de lóbulos del desarrollo, a partir de ahí tenemos establecida la distinta variación en la forma de los dientes. Según Diamond, el tamaño de los lóbulos a medida que se van formando son los que establecen la forma que va a tener la corona de un determinado diente. Y siempre, según Diamond, por ejemplo, cuando la proporción de tamaño de los lóbulos es normal, el diente tiende a ser cuadrilátero. Cuando se desarrollan los lóbulos en sentido cérvico incisal en longitud, el diente suele ser alargado de forma ovoidal. Cuando se desarrollan en anchura, estos lóbulos tienden a ser más cuadriláteros. Y cuando existe un apretamiento de los lóbulos con poco desarrollo a nivel del cuello, los dientes tienden a tener esta forma triangular. En síntesis, según Diamond, la forma de los dientes varía de acuerdo a el desarrollo que va teniendo los lóbulos, cada uno de los lóbulos que forman las coronas de los dientes. Ahora, el sexo siempre es una variante que hace que los dientes tengan distintas formas. En ese sentido, por eso somos tan diferentes los varones de las mujeres. ¿Por qué? Porque los dientes femeninos, y sobre todo los anteriores, presentan una mayor redondez en la forma de los dientes, en el diseño de los ángulos y en armoniosa relación entre sus distintas caras, porque los dientes femeninos suelen ser redondeados, los ángulos suelen ser bien redondeados, las curvaturas suelen acompañar a la forma de los dientes del sexo femenino, mientras que los dientes masculinos tienden a la forma más cuboide, parecen más cuadrados, con ángulos nítidos, bien marcados y caras vestibulares más planas. Por eso es que es tan fácil reconocer una pieza dentaria del sexo masculino y del sexo femenino, y no solamente en lo que se refiere al color, por la mayor o menor calcificación que vimos antes, sino porque estas tendencias suelen hacer distinta la forma de los dientes femeninos y de los dientes masculinos. Con todos estos conocimientos, es importante hacer una relación entre la forma y el tamaño de los dientes. Y hablamos, por ejemplo, de hacerlo en referencia a un tratamiento protético. ¿Por qué? Porque en la aplicación práctica, si yo no sé en dónde radica la variación en la forma y en el tamaño de los dientes, mal podría hacer yo un tratamiento protético. Por ejemplo, a esta paciente, sin tomar en cuenta la forma del rostro y el tamaño que tenía la paciente, se hizo una rehabilitación protésica o se le hizo una rehabilitación protésica. Fíjense los dientes de tamaño pequeño, dientes cuadrados que se instalaron a nivel del tratamiento protético de esta paciente y cómo se nota el artificio o el hecho tan antinatural que presenta esta cavidad bucal. Sin embargo, después de esto se hizo el arreglo y tomando en cuenta así la forma del rostro, el tamaño que tiene la paciente, colocando dientes que tengan mayor acorde y proporción con esas características, logramos una rehabilitación mucho más natural y mucho más precisa y hasta, si se quiere, estética. Otro ejemplo que hay que tomar en cuenta para la relación entre la forma y el tamaño de los dientes, siempre de acuerdo al tratamiento, es que en síntesis hay que tomar como referencia en dónde radica la diferencia de forma y tamaño en las distintas personas para poder establecer posteriormente qué tipo de dientes debería acompañar en un tratamiento la forma, el tamaño
y la rehabilitación que va a acompañar a la futura rehabilitación. En este caso, una paciente en donde se le colocaron dientes muy pequeños y salta a la vista que esto es muy artificioso, muy notable, mientras que una vez que se le hizo el recambio y se colocaron dientes más de acuerdo a la forma de la cara y al tamaño que tiene la paciente, se puede apreciar una rehabilitación mucho más natural. Por eso es importante saber la relación entre forma, dónde radica la forma, la variación de forma de los dientes y el tamaño de los dientes. Por último, ya hablamos de color, ya hablamos de tamaño, ya hablamos de forma dentaria. Pasamos a la característica de la dureza que presentan las piezas dentarias. Recuerden siempre la definición. Los dientes son órganos duros, de color blanco amarillento, etcétera, etcétera. Bueno, esa dureza es una característica de los dientes, pero es entendible cuando ya hicimos el estudio de los tejidos dentarios que la dureza no es uniforme en todo el diente. Quiere decir que no en todas las zonas del diente vamos a tener la misma dureza, dado que lo forman distintos tejidos. En orden de dureza ya sabemos que el tejido más duro es el esmalte, le sigue la dentina, y por último el cemento. Aquí no hablamos de la pulpa porque la pulpa no es un tejido duro, la pulpa es un tejido blando. Y ya sabemos también la ubicación de estos tejidos. Este es un diente superior. Aquí está la corona, aquí está la raíz, aquí tenemos al esmalte, por dentro la dentina y el cemento que recubre a la porción radicular. ¿Por qué algunos tejidos son más duros y otros menos duros? Ya sabemos por qué. Por el contenido de sales, minerales que presenta cada uno de los tejidos. Evidentemente el esmalte es el que presenta mayor dureza por la mayor cantidad de sales minerales que presenta. Le sigue la dentina, después y último está el cemento. Según un estudio que hicieron Hodge y McKay, que son dos anatomistas, las siguientes cifras son las que marcan la microdureza que tienen los distintos tejidos, porque si yo me pongo a comparar la dureza de esta zona, de esta zona, de esta zona y en la porción radicular, no voy a encontrar el mismo tipo de dureza. El tejido más blando de todos, siempre hablando de tejidos duros, es el cemento. Y estas cifras que nos marcan la escala de Hodge y McKay hablan del cemento en esta proporción de dureza. La dentina tiene distinta mineralización, pero la dentina suele ser menos mineralizada a nivel de la porción radicular, por eso tiene quizás una dureza mayor que la del cemento, pero la dentina coronaria a su vez suele ser más dura que la radicular. ¿Por qué? Porque recuerden que la dentina coronaria es la que va a trabajar como soporte elástico del esmalte, por eso la dentina coronaria suele ser más dura que la dentina radicular. Y el esmalte mismo, si nosotros consideramos el esmalte en la parte interna, tiene un orden de dureza que va haciéndose más marcado a nivel del tercio medio y ni qué decir a nivel del tercio externo, la parte más saliente del esmalte, porque es ahí donde se recibe mayor carga a nivel de la masticación. Esas presiones masticatorias hacen que el esmalte mismo sea variable en lo que se refiere a dureza. Vale decir que en esta cuestión de dureza, en un mismo diente no tenemos el mismo grado de dureza y eso varía de acuerdo a los tejidos dentarios en particular. Bueno, y estas son las 4 características que hacen que los dientes sean particulables y tan variables, porque si ustedes, para hacerse la pregunta ¿por qué los dientes varían en las personas? Varían en el color, varían en el tamaño, en la forma e incluso en la dureza. Ahora ya sabemos que el color de los dientes puede variar en las personas, que el tamaño de los dientes evidentemente varía en las distintas personas, que la forma dentaria acompañado al tamaño tiene un índice de variabilidad terrible y que en un mismo diente la dureza también es variable. Estas son las 4 características generales que presentan los dientes. Vuelvo a repetir, decir que a partir de ahora los dientes son órganos duros, pequeños, de color blanco amarillento, ya todo es variable, porque depende la variabilidad de acuerdo a todo lo que fuimos viendo en esta primera parte. Bueno, entendido esto, pasamos a otro capítulo de esta misma unidad que se refiere a la representación numérica de los dientes. ¿A qué se refiere esta representación numérica de los dientes? ¿Qué quiere decir? Que a fin de poder representar la denominación de un diente, el nombre de un diente, lo que hacemos nosotros en odontología es individualizar a cada pieza dentaria con números o con letras
¿Qué quiere decir? Que el día de mañana, cuando nos toque, por ejemplo, completar una ficha dental, una historia clínica, no vamos a colocar necesariamente todo el nombre del diente. Decir, por ejemplo, incisivo, central, superior, derecho, permanente, quizás sea mucho. En odontología lo que hacemos es representar numéricamente a las piezas dentarias, de tal manera que con una simple notación nosotros podemos saber a qué diente se va refiriendo. La representación numérica de los dientes es un sistema de signos y abreviaturas convencionales. Y al decir convencionales quiere decir que está aceptado mundialmente, que se emplean para representar piezas dentarias. ¿Qué quiere decir? Que con un sencillo sistema de signos y abreviaturas nosotros podemos saber a qué diente o de qué diente estamos tratando. La notación dentaria o nomenclatura dentaria, notación es igual a nomenclatura, la utilizamos con el fin de poder identificar un diente, sin necesidad de nombrarlo por completo, porque en un pequeño espacio, en una historia clínica, no tenemos el espacio justamente para poner incisivo, central, superior, derecho, permanente, por ejemplo. El día en que nos toque trabajar con una ficha clínica, nosotros no hace falta que escribamos todo esto, sino con un sencillo número o un signo, vamos a saber de que se trata de un incisivo central superior derecho. Lo mismo a nivel de los dientes primarios o temporarios. No hace falta, por ejemplo, escribir segundo, molar, superior, izquierdo, primario o temporario. Con un simple signo vamos a saber de qué diente se trata en particular. Es como nombramos al diente, de una manera simple y con signos o abreviaturas. En eso consiste la representación numérica. Para poder realizar una notación, hay que entender que, si bien es cierto, hay varias notaciones o nomenclaturas, tres de ellas son las más conocidas. Está el sistema crucial o diagrama de cuadrante Zsigmondy-Palmer, más conocida como nomenclatura de Palmer, por eso les subrayé este Palmer, porque este sistema crucial de Zsigmondy-Palmer, ideada por estos dos anatomistas, ¿verdad?, quedó establecida ahora, conocida mundialmente como nomenclatura de Palmer. Otro sistema de notación, y posiblemente el más utilizado por la Federación Dental Internacional, aprobada incluso por la Federación Dental Internacional, es el sistema de 2 dígitos, aprobado por la FDI, y que comúnmente se la denomina nomenclatura internacional. Si a esta primera nomenclatura se la llama nomenclatura de Palmer, a esta segunda, la nomenclatura de 2 dígitos, se la conoce como nomenclatura internacional. Y existe una tercera nomenclatura que está desarrollada en el texto de Figun, que es el sistema de la Asociación Dental Americana ADA, establecida principalmente por el sistema americano. Este último sistema nosotros no lo vamos a estudiar, sino simplemente se los menciono como los 3 sistemas de nomenclatura. Los que vamos a desarrollar e incluso vamos a ejercitarnos en su uso durante todo el año es el sistema crucial o nomenclatura de Palmer y el sistema de 2 dígitos o nomenclatura internacional. Y vamos a estudiar estas 2 nomenclaturas. Ahora, para poder realizar precisamente una notación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer que cualquier notación dentaria vamos a poder realizarla tratando y mediante 2 líneas que se cortan perpendicularmente, una vertical y una horizontal, que va a establecer 4 cuadrantes. Este es un cuadrante, un cuadrante, un cuadrante y un cuadrante. Entonces cortamos mediante 2 líneas en forma perpendicular los arcos dentarios en 4 hemiarcos. Recuerden que un hemiarco es la mitad de un arco. Pero quiero que entiendan que siempre se toma como referencia al paciente. Quiere decir que para hacer una nomenclatura siempre miramos de frente y tomamos en cuenta de frente al paciente. En el paciente trazamos en el rostro estas 2 líneas, una vertical, una horizontal, para establecer estos 4 cuadrantes. De este lado del paciente tenemos el cuadrante derecho. De este lado, mejor dicho, el lado derecho. Y de este lado tenemos el lado izquierdo del paciente. Por encima de esta línea tenemos la parte superior y por debajo de esta línea tenemos la parte inferior. Vale decir que este es el cuadrante superior derecho, este es el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Ahora, este
esta cruz que forman la vertical y la horizontal es lo que marca el sistema crucial o notación de Palmer. Y si esto lo llevamos a los arcos dentarios, lo haríamos de esta manera. Trazamos una línea que corta en el medio exactamente el arco dentario superior e inferior y una línea aquí que marca cuáles son los dientes superiores y cuáles son los dientes inferiores. Lo mismo se puede hacer en la dentición temporaria, porque esta es una dentición permanente y esta es una dentición temporaria. Este vendría a ser el cuadrante superior derecho del paciente, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho de una dentición permanente y lo mismo en una dentición temporaria. En una dentición permanente ya sabemos que en cada hemiarco, la mitad de un arco, tenemos 8 dientes, desde el incisivo central hasta el tercer molar. Y en una dentición temporaria tenemos solamente 5 dientes, desde el incisivo central hasta el segundo molar. Esto es importante entenderlo, porque va a haber diferencia en una dentición permanente que tiene más dientes y en una dentición temporaria que tiene menos dientes en número. Ahora, ¿qué es lo que se establece con esta nomenclatura de Palmer, del sistema crucial, que quiero que de ahora en más la denominen nomenclatura de Palmer? Bueno, para los dientes de la dentición permanente, porque tenemos que hacer una diferencia entre la dentición permanente y la dentición primaria o temporaria. ¿Cuál es la diferencia? Que para los dientes de la dentición permanente se utilizan siempre números arábigos, son los números que conocemos, desde el 1 hasta el 8. O también se pueden utilizar letras mayúsculas. Yo recomiendo utilizar sencillos números arábigos, en donde el 1 es el incisivo central superior, el 2, incisivo central, 2, incisivo lateral, 3, el canino, 4, primer premolar, 5, segundo premolar, 6, primer molar, 7, segundo molar y 8, tercer molar. ¿Verdad? Siempre se inicia con el diente situado en la línea media. 1, 2, 3, hasta el 8. ¿Okay? Y aquí están los 4 cuadrantes. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. Recuerden, del paciente, estamos viendo de frente. En la dentición primaria nosotros no podemos utilizar números arábigos porque nos confundiríamos con los dientes permanentes. ¿Cuál es la diferencia? En la dentición temporaria o primaria se utilizan o números romanos que van desde el 1 hasta el 5. Recuerden que en un hemiarco, en la mitad del arco, tenemos solamente 5 dientes. 1 es el incisivo central, 2 romano es el incisivo lateral, 3 romano es el canino, 4 romano, ojo, es el primer molar y 5 número romano es el segundo molar. Van del 1 hasta el 5. También se pueden utilizar letras minúsculas que van desde la A hasta la E. Aquí ustedes pueden ejercitarse con cualquier tipo de nomenclatura para la dentición primaria. Algunos usan letras minúsculas para diferenciar bien de los números arábigos y otros suelen utilizar más fácilmente el 1 hasta el 5 romano. Eso es indistinto. Se utilizan números romanos o letras minúsculas, pero siempre el primer número, en este caso la A, si utilizamos letras minúsculas, o el 1 romano, si utilizamos números romanos, es el incisivo central. Y a partir de ahí vamos corriendo lateral, canino, primer molar, segundo molar. Empezamos siempre con el diente situado en la línea media. Y bueno, ¿y cómo utilizamos esta nomenclatura de Palmer? Utilizamos el sistema crucial con las barras. Quiere decir que cuando el número o la letra se coloca por encima o por debajo de la línea horizontal, se indica un diente superior o inferior respectivamente. Un ejemplo, el 6. El 6, a ver, el 1 es el incisivo central, el 2 es el incisivo lateral, 3 canino, 4 primer premolar, 5 segundo premolar, el 6 es el primer molar. Es el primer molar. Posteriormente, trazamos una línea. Como el diente está por encima de la línea, quiere decir que este se trata de un diente superior. Es un primer molar superior. Para establecer el lado, cuando el número o letra queda a la derecha o a la izquierda de la vertical, se indica que se trata de un diente
o derecho o izquierdo respectivamente, ya que la identificación siempre se realiza como si estuviéramos observando a los dientes en la cavidad bucal, in situ. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo esta barra aquí y el diente queda a la derecha de la barra, quiere decir que estamos hablando de un diente derecho. De un diente derecho. Quiere decir que esta nomenclatura así establecida habla de un primer molar superior derecho permanente, porque estamos usando un diente con número arábigo. Y este, por ejemplo, el D, ya es un diente temporario, porque recuerden que letras minúsculas o números romanos se utilizan para los dientes temporarios. El D, vamos a ver, el A es el incisivo central, el B es el incisivo lateral, el C es el canino y el D es el primer molar. Mucho ojo que en los dientes temporarios no hay premolares. Si yo pongo la barra por encima y el diente queda por debajo, la letra en este caso quiere decir que este es un diente inferior. Y si yo pongo la barra a la izquierda, es mucho más fácil hacerlo así, pongo la barra a la izquierda, quiere decir que es un diente izquierdo. Quiere decir que esta nomenclatura me habla de un primer molar inferior izquierdo temporario, porque tengo que nombrarlo por completo. No puedo yo decir primer molar inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque no sé si es permanente o temporario. Tengo que hablar de un diente temporario porque es la letra minúscula. Y es así como se utiliza la nomenclatura de Palmer. En la práctica, la notación se simplifica de esta manera. Se mantiene solamente las líneas que delimitan el ángulo donde se ubica el número o letra. Recuerden, este es el cuadrante superior derecho, este es el cuadrante inferior izquierdo, pero es más fácil hacerlo de esta manera. Si el diente está por encima de la barra, es superior. Si la barra está a la derecha, es derecho. Si el diente hablo siempre del número, si el diente está por debajo de la horizontal, es inferior. Si la barra está a la izquierda, es izquierdo. Es así, pero así de simple, que tienen que ejercitarse en esa nomenclatura. Y vamos a la práctica. Por ejemplo, este diente es el incisivo central superior. El incisivo de una arcada permanente, bueno, es el 1, número arábigo. Como este es el arco superior, voy a poner la barra, el diente encima de la barra, así yo establezco que es superior. Y como este es el cuadrante superior izquierdo, esto es lo que yo utilizo, esto. Entonces pongo la barra hacia la izquierda, y este es un incisivo central superior izquierdo, permanente. Otro ejemplo, este está acá. Al principio pueden contar, la verdad es que con el tiempo ya van a saber que este es el primer molar, es un 6. Un 6 es el primer molar. 6, pero pueden contar si tienen arcada 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el primer molar. Número arábigo porque es un diente permanente. Es un superior, por eso dejo el número hacia arriba de la barra. Y es izquierdo, por eso pongo la barra hacia la izquierda. El diente queda hacia la izquierda y en el paciente, y este es un primer molar superior izquierdo, permanente. Otro ejemplo, acá, pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número arábigo porque es un permanente, es un 7. Es inferior, entonces voy a dejar el número por debajo del horizontal, inferior. Y en este caso es derecho, entonces pongo la barra hacia la derecha. Entonces es un segundo molar inferior derecho permanente. Hacemos la práctica con los dientes primarios o temporarios y aquí ustedes pueden elegir o utilizan números romanos o utilizan letras minúsculas. Ejemplo, vamos a ver. En este caso, este segundo molar, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a utilizar aquí el número romano, es 5 romano. Está por encima de la barra porque es un superior. Y como está hacia el lado derecho, ponemos la barra hacia la derecha. Este es un segundo molar superior derecho, temporario o primario, como ustedes quieran. Otro ejemplo, este diente que está aquí, que marca nuestra flecha. 1, 2. Vamos a utilizar letras minúsculas ahora, entonces va a ser una B, B de burro.
Como es inferior, pongo el diente por debajo de la barra. Y como este es el cuadrante izquierdo, pongo sencillamente la barra hacia la izquierda. Este es un incisivo lateral inferior izquierdo temporario o primario. ¿Ven la diferencia? Utilizamos o letras minúsculas o números romanos, pero números arábigos utilizamos solamente para los dientes permanentes. Otro ejemplo y un último ejemplo. 1, 2, 3, 4. Vamos a utilizar letras minúsculas, va a ser una D. A, B, C, D, que habla del primer molar. Está en el cuadrante superior, pongo la barra hacia abajo y el diente queda por encima. Entonces es superior. Está en la parte izquierda, pongo la barra hacia la izquierda. Es un primer molar superior izquierdo temporario. Bueno, aquí es relativamente fácil porque ustedes pueden contar. Aquí, por ejemplo, yo sé que este es 1 porque este es 1. 2 porque 1, 2. Este es 6 porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tienen que ejercitarse en esta nomenclatura y lo mejor es hacerlo de esta manera. Porque en el ejercitario y en los exámenes y a partir de ahora ya en todas las preguntas no vamos a perder tiempo nombrando a todo el diente. Sencillamente se les va a mostrar esto, así. Solamente esto. ¿Qué diente es este? Bueno, vamos a razonar de la siguiente manera. El 7 ya es un permanente porque es arábigo y es un segundo molar. Como está por debajo de la barra, es inferior y como la barra está a la derecha, es derecho. Quiere decir que este es un segundo molar inferior derecho permanente. Segundo molar inferior derecho permanente. Vamos a este que está aquí, es 4 romano. Quiere decir que es temporario. Eso ya me dice que es temporario. El 4 romano es el primer molar. Superior porque está por encima de la barra horizontal. Y como la barra está a la izquierda, es izquierdo. Es un primer molar superior izquierdo temporario o primario. Vamos a este ejemplo. El 4 es un primer premolar porque es un número arábigo y es permanente. Como está por debajo de la barra horizontal, quiere decir que es inferior y como la barra está a la derecha, es derecho. Entonces es un primer premolar inferior derecho. ¿Por qué aquí no especificamos permanente? Porque así podemos representar numéricamente a los premolares. Es muy sencillo, porque los dientes temporarios no tienen premolares. Por eso, en el caso de los premolares, pueden poner permanente. Y si no ponen permanente, está bien, porque es redundar poner permanente. Jamás vayan a poner en una nomenclatura temporaria a un premolar, por favor. Porque los dientes temporarios no tienen premolares. Los premolares son exclusivos de la dentición permanente, así que si les toca hacer así, no hace falta poner permanente y si quieren pueden poner permanente. Da igual, pero hablamos de un primer premolar inferior derecho. Último, este que está aquí es un 3 romano. El 3 romano es un canino. Está por encima de la barra horizontal, quiere decir que es un canino superior. La barra está a la izquierda, quiere decir que es izquierdo. Entonces es un canino superior izquierdo temporario. Este es un tipo de ejercicio que pueden hacer. Se les pone la nomenclatura y ustedes tienen que poner el diente completo. Hablo de nombre completo. Y otro tipo de ejercicio es este. Se les puede poner el diente y ustedes tienen que poner la notación. En este caso, tercer molar. El tercer molar es 8. Porque los dientes primarios no tienen tercer molar permanente. Es 8 arábigo. Inferior, entonces pongo el diente por debajo de la barra. Derecho, pongo la barra a la derecha. Y este es un tercer molar inferior derecho permanente. Lean bien cuando van a hacer la notación. Aquí hablamos, por ejemplo, de un incisivo lateral superior derecho temporario. Cuando yo veo temporario aquí, me olvido de los dientes arábigos. Tengo que usar o números romanos o letras minúsculas. Yo suelo usar los números romanos. Incisivo lateral es el 2 romano. Superior quiere decir que voy a poner el diente por encima de la barra horizontal. Ya es superior. Y derecho, pongo la barra a la derecha. Este es un incisivo lateral superior derecho temporario. Aquí se les pide notificar o notar un segundo premolar inferior izquierdo. No hay denticio.
no hace falta poner la dentición aquí, no hace falta poner permanente porque los premolares solamente hay en la dentición permanente. Así que no se asusten cuando no vean la dentición aquí. Cuando no vean la dentición es por algo. Es porque es un premolar y premolares no hay en la dentición temporaria o primaria. Es un segundo premolar, ya es un 5, porque el segundo premolar es 5. Inferior, pongo la barra hacia arriba. Izquierdo, pongo la barra hacia la izquierda y es un segundo premolar inferior izquierdo. Un último ejercicio. Aquí me habla de un segundo molar superior temporario. Segundo molar temporario es un 5 romano. Yo utilizo números romanos. Superior, pongo la barra, pongo el diente encima de la barra, ya es superior. Izquierdo, utilicen sus manos. Mano izquierda, mano derecha. Voy a poner la barra hacia la izquierda. Entonces es un segundo molar superior izquierdo temporario. Es así como van a ejercitarse en la notación de Palmer. Y pueden ustedes practicar con cualquier diente que ustedes pongan al azar y tienen que hacer la notación correspondiente. Este es un sistema de notación que vamos a estudiar. Y el otro sistema que vamos a estudiar es el sistema de 2 dígitos o notación internacional. Se le llama justamente nomenclatura internacional. Es la más utilizada en la actualidad. ¿Por qué es la más utilizada? Porque como todos los sistemas de confección de historias clínicas y demás se hacen vía computadora, es difícil hacer a nivel de sistemas de ordenadores y computadoras estas barras. Por eso es que se utiliza sencillamente 2 dígitos, porque para esta notación solamente se utilizan 2 dígitos, son 2 números y 2 números nada más. Esta notación no va a llevar ningún cuadrante, solamente va a ir o va a representarse por 2 dígitos o 2 números. Es una notación o una nomenclatura que consiste en la utilización de 2 cifras, de las cuales la primera de ellas indica el cuadrante y la segunda el orden del diente dentro del cuadrante. Esto es así. Una vez más, trazamos una vertical que indica el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Trazamos una horizontal que indica la parte superior y la parte inferior del paciente. En este caso, esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Y para establecer los cuadrantes, este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente. Siempre se toma como referencia al paciente. Siempre. Establecemos que el ordenamiento de los cuadrantes se inicia en el sector superior derecho. Quiere decir que este va a ser para nosotros el primer cuadrante. Este es el cuadrante superior derecho. Este es el cuadrante superior izquierdo. Este es el cuadrante inferior izquierdo y este es el cuadrante inferior derecho. Y a cada cuadrante se le va a poner un número. Entonces el ordenamiento de los cuadrantes se inicia en el sector superior derecho, y se progresa en el sentido de las agujas del reloj observado siempre de frente. Quiere decir que vamos a utilizar dígitos. Y aquí vamos a hacer la diferencia, porque para la dentición permanente, por ejemplo, en esta imagen que les muestro, vamos a utilizar los dígitos del 1 al 4. Y para la dentición temporaria vamos a utilizar los números del 5 al 8. Vamos a entender que esta es una dentición permanente. Entonces, este cuadrante va a ser el número 1, el superior derecho. El cuadrante superior izquierdo va a ser el número 2. Recuerden que es el sentido de las agujas del reloj. Así va a ser, en este orden. Así, aquí, aquí y aquí. Quiere decir que este va a ser el cuadrante número 3 y este va a ser el cuadrante número 4 de una dentición permanente. 1, 2, 3, 4. En la dentición temporaria va a ser 5, 6, 7, 8. Recuerden siempre que el 1 siempre es el cuadrante superior derecho, 2 es superior izquierdo, 3 es inferior izquierdo, 4 es inferior derecho. Este número 1, 2, 3, 4 en la dentición permanente y 5, 6, 7, 8 en la dentición temporaria va a ser el primer número y el primer número indica el cuadrante. El segundo número, porque es un sistema de 2 dígitos, les va a indicar el diente. El segundo dígito, en este caso, siempre tomando en cuenta que va del 1 al 8, para los permanentes, en donde el 1 es el incisivo central y el 8 es el tercer molar,
Y en los temporarios, el 1 es el incisivo central y el 5, porque en los temporarios vamos hasta 5, para los temporarios indican la posición del diente a partir siempre del incisivo central. El primer número nos indica el cuadrante y el segundo número nos va a indicar el diente. Y es así. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. 1 es el cuadrante superior derecho, 2 cuadrante superior izquierdo, 3 cuadrante inferior izquierdo, 4 cuadrante inferior derecho. En la dentición permanente y en la dentición primaria sería 5, 6, 7, 8. Recuerden que el número de los cuadrantes se pone de acuerdo al sentido de las agujas del reloj. Es así, 1, 2, 3, 4. Y en los dientes temporarios es 5, 6, 7, 8. El primer número que vamos a poner en la nomenclatura nos indica el cuadrante. Y el segundo número nos va a indicar el diente, que va a ser hasta el 8 en la dentición permanente y hasta el 5 en la dentición primaria, porque hasta 5 dientes tenemos en cada hemiarco en la dentición primaria. Quiere decir que en la dentición permanente podemos tener desde el 11 hasta el 18, desde el 21 hasta el 28, desde el 31 o 3.1, como vamos a ver, hasta el 38 o 3.8, desde el 41 o 4.1 hasta el 48 o 4.8. Y en la dentición primaria, desde el 5.1 o 51 hasta el 55, 6.1 o 61 hasta el 65, 7.5 o 75 para el cuadrante inferior izquierdo, 8, 81 hasta 85 para el cuadrante inferior derecho. Recuerden siempre esto, el primer número les indica el cuadrante y el segundo número les va a indicar el diente. Y una observación muy importante, porque el sistema de 2 dígitos habla solamente de dígitos arábigos. Aquí no se utilizan números romanos, no se utilizan letras minúsculas, se va a utilizar simplemente 2 números, nada más. Y más importante todavía, recuerden siempre que es en el sentido de las agujas del reloj 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Es en la notación internacional no se utiliza el cuadrante, ese cuadrante que se utilizaba para la nomenclatura de Palmer. Bueno, en la nomenclatura internacional no se utiliza, no se vayan a confundir con las nomenclaturas. Ejemplo, vamos al ejemplo. Y aquí es fácil relativamente porque tenemos a los dientes de la dentición permanente y la dentición temporaria. Un ejemplo, este que está aquí. Ustedes lo que pueden hacer es trazar una línea aquí y una línea aquí. En este caso, este diente corresponde al cuadrante superior izquierdo del paciente. Quiere decir que el primer número va a ser el 2, porque el cuadrante superior izquierdo corresponde al número 2. Y el diente es el incisivo central, que es el 1. Por lo tanto, este diente es el 2.1 o pueden también poner 21. Aquí pueden poner con el punto o sin el punto. Pueden poner 2.1 o sencillamente 21. Así. Especificado, estamos hablando del incisivo central superior izquierdo permanente, porque del 1 al 4 son dientes permanentes. Otro ejemplo, este que está aquí. Este es el segundo premolar. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el cuadrante inferior derecho. El cuadrante inferior derecho nos indica el 4. Quiere decir que este diente, siempre inicien por el cuadrante, es el 4.5. 4 nos indica que es inferior derecho y 5 nos indica que es el segundo premolar. O también pueden poner 45. Este es el segundo premolar inferior derecho permanente. Otro ejemplo, este diente que está aquí. Este diente que está aquí está en el cuadrante superior derecho. El cuadrante superior derecho es el 1. Y el diente es el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un primer molar. Entonces es 6. Entonces la nomenclatura va a ser un 16 o un 1.6. Como ustedes quieran, pueden ponerle el punto, pueden no ponerle el punto también. Entonces este es el primer
molar superior derecho permanente. Para la dentición temporaria. Vamos a la dentición temporaria. Recuerden que para la dentición temporaria ya utilizamos los cuadrantes del 5 al 8. ¿Ya? Y este, por ejemplo, es el cuadrante inferior izquierdo. El cuadrante inferior izquierdo es 7. Y el diente es 1, 2, 3, 4, 5. El diente es 5, quiere decir que este diente es el 75 o 7.5. Segundo molar inferior izquierdo temporario. Cuando ustedes tienen del 5 al 7 ya es temporario. Cuando tienen del 1 al 4 es permanente. Otro ejemplo. Este diente que está aquí está en el cuadrante superior derecho. Superior izquierdo. El cuadrante superior izquierdo de la dentición primaria es el 6. Y el diente es 1, 2, 3, 4. Es el 4. Entonces va a ser el 64 o 6.4. Primer molar superior izquierdo temporario. Es así como vamos a hacer esta nomenclatura internacional. Último ejemplo, este que está aquí. Está en el cuadrante superior, cuadrante inferior derecho. Porque recuerden que esto es inferior, abajo, y este está del lado derecho del paciente. El cuadrante inferior derecho es el 8. Y el diente es el 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser el 84 u 8.4. Es el primer molar inferior derecho temporario. Es así como vamos a hacer. Ahora, una vez más, esto es fácil porque tenemos aquí el ordenamiento y sabemos cuál es superior y cuál es inferior. Pero los ejemplos que van a hacer el tipo ejercitario es este que están acá. Con esta ayuda a memoria que quiero que tengan. Esta es la ayuda a memoria que quiero que siempre tengan en cuenta para poder hacer esta dentición. Y les vuelvo a repetir, es una ayuda a memoria, algo para entender. Que estos son los cuadrantes para la dentición permanente. 1, 2, 3, 4. Superior derecho. Superior izquierdo. Inferior izquierdo. Inferior derecho. Para la dentición permanente. Y para la dentición temporaria, 5 superior derecho. 6 superior izquierdo. 7 inferior izquierdo. 8 inferior derecho. Ejemplo, y tomando en cuenta esto que siempre les puede ayudar para hacer la nomenclatura. Yo quiero hacer en nomenclatura al segundo molar inferior derecho primario. ¿Cómo van a hacer? Les voy a ayudar a razonar. Inferior derecho primario. Busco aquí, este es inferior derecho. Quiere decir que es el 8. El primer número va a ser el cuadrante. Y el segundo molar es el 5. Entonces el diente va a ser el 85 u 8.5. Primero verifiquen el cuadrante, después el número en esta notación. Ejemplo, el canino superior derecho permanente. Vean primero el cuadrante. Superior derecho permanente. Superior derecho permanente es el 1. Quiere decir que va a ser el 1 primero. Y el diente es el canino. El canino es el 3. Quiere decir que la notación va a ser 13 o 1.3. Otro ejemplo. Incisivo lateral superior izquierdo primario. Superior izquierdo primario. Este es el cuadrante superior izquierdo. Quiere decir que el primer número va a ser el 6. Y el incisivo lateral es 2. Quiere decir que el diente va a ser el 62 o 6.2. Como ustedes quieran, le pueden poner el punto o no le pueden poner el punto. Pero no me vayan a confundir, porque esto no lleva ni números romanos, ni letras minúsculas, ni mucho menos barras. Son solamente 2 números y nada más. Otro ejemplo. Incisivo central inferior derecho permanente. Busco aquí el cuadrante porque me pide hacer la notación internacional. El cuadrante es inferior derecho permanente. Inferior derecho permanente es el 4. Primer número va a ser 4. Y el incisivo central es el 1. Quiere decir que la notación va a ser 41 o 4.1. O se les puede pedir así. O se les puede mostrar directamente la notación. Ahora, ¿cómo razono cuando yo veo esto? Les voy a enseñar a razonar para que entiendan cómo es la notación internacional. Yo veo 3.5. 3, el primer número me indica el cuadrante. Veo aquí, me ayuda a memoria. Este es inferior izquierdo. Y 5 es segundo premolar. Quiere decir que este es un segundo premolar inferior izquierdo permanente. No hace falta incluso que pongan permanente porque premolares no hay en la dentición temporaria. Solamente hay en la dentición permanente. Pueden poner si quieren permanente, pero realmente no hace falta.
Lo que nunca tienen que hacer es poner premolar temporario porque eso no existe y va a estar mal. Y así de fácil es. Aquí veo otro número, el 83 u 8.3. ¿Cómo razono? Busco el primer número, es el 8. El 8 ya me indica que es un temporario. 8, aquí está. Es inferior derecho. Y el diente es el canino. Quiere decir que es un canino inferior derecho temporario. Canino inferior derecho temporario o primario. Otro ejemplo, el 27 o 2.7. Primero el número 2 me indica que es el cuadrante superior izquierdo. Utilicen siempre esta ayuda de memoria que les va a ayudar muchísimo. El 2 es el cuadrante superior izquierdo. Y el 7 es el segundo molar. Quiere decir que este es un segundo molar superior izquierdo permanente. Segundo molar superior izquierdo permanente. Último ejemplo, solamente para que entiendan cómo van a hacer la notación. Es el 51 o 5.1. Busco 5, acá está. El primer número indica el cuadrante superior derecho. Y el 1 es el incisivo central. Quiere decir que este es el incisivo central superior derecho temporario. Ahí está. Incisivo central superior derecho temporario. Tienen que practicar. Y tienen que practicar ambas notaciones. La de Palmer y la internacional. Solamente esas dos nomenclaturas vamos a practicar. Es un poco complicado al principio, pero acostúmbrense porque de ahora en más ya se les va a poner solamente así. Por ejemplo, decime cuántos lóbulos tiene el 13. Ya no se les va a escribir todo este nombre así. Justamente en eso consiste la aplicación de esta nomenclatura. Espero que la clase de hoy les haya servido. Y por favor necesito que practiquen sobre todo las nomenclaturas, que es la base de nuestra anatomía dentaria a partir de ahora, porque nosotros, les vuelvo a repetir, no escribimos el nombre. La primera parte corresponde a las características generales de los dientes y la segunda parte se refiere a la nomenclatura, tanto la nomenclatura de Palmer como la nomenclatura internacional. En la videoconferencia en Zoom vamos a hacer las aclaraciones que seguramente quedarán pendientes. En lo que se refiere a la bibliografía, toda la información está en el texto de anatomía odontológica de Mario Figum. Ahí está tanto la parte de los caracteres generales, figuras como caracteres generales o características generales de los dientes y también la nomenclatura dentaria. De mi parte, les agradezco, espero que les haya servido y vamos a practicar estas nomenclaturas que nos van a ayudar muchísimo para lo que sigue a continuación. Muchísimas gracias y ante cada o cualquier aclaración siempre estaré pendiente. Hasta la próxima clase.